Bueno, en esta segunda parte lo que haremos en el Enterprise Manager, como en la primera parte ya creamos nuestra instancia, ahora crearemos un table space dentro de la instancia creada que se llamaba base de datos ejemplo. Lo que también crearemos una base de datos dentro de ese table space y para eso utilizaremos el Enterprise Manager y posteriormente también utilizaremos el SQL Developer para conectarnos a nuestra instancia creada y crear una base de datos también. Y por último realizaremos las consultas en Oracle. Una vez conectados, nos vamos a la pestaña de servidor. Posteriormente en Table Space. Dentro de la ventana de Table Space se puede encontrar por defecto los Table Space, ejemplo, Sixaux System Temp Undo Users. Nosotros crearemos uno propio para nuestra base de datos haciendo clic en el botón Crear. Ahora entramos, colocamos el nombre a nuestro Table Space. Seleccionamos de tipo permanente y seleccionamos el estado de lectura y escritura. Bueno, si hubiéramos escogido el tipo temporal, este contiene objetos solo para una sesión o transacción. Los objetos son guardados en archivos temporales. Ahora le damos clic en el botón agregar. Aquí dice archivos de datos, usar table space grande. Esto quiere decir que si se creó un archivo pequeño de table space, como en este caso lo vamos a realizar, puede contener uno o más bases de datos. En cambio, si marcamos esta opción, usar table space de archivo grande, el table space solo puede tener una base de datos pero sin un límite de tamaño. Pero en este caso vamos a crear el table space que pueda contener varias bases de datos. Entonces le damos solo clic en agregar. Aquí nos pide un nombre al archivo de nuestra base de datos. Colocamos el tamaño. Aquí nos dice cuánto queremos ampliar el almacenamiento. En kbytes. El límite del tamaño lo vamos a poner en ilimitado para que sea dinámicamente. Damos clic en continuar. Ahora damos clic en aceptar para que se cree nuestro table space y nuestra base de datos. Aquí dice el objeto se ha creado correctamente dentro de nuestra instancia de base de datos ejemplos. Tenemos ahora nuestro table space administración base de datos. Este contiene una base de datos que se llama base de datos ejemplos, en donde podemos añadir los diferentes objetos como son las tablas, índices, store procedures, triggers, etc. Lo que también podemos hacer
Lo que también podemos hacer es, mediante nuestro SQL Developer, crear una base de datos o conectarnos a la instancia que hemos creado anteriormente o al table space creado también anteriormente. Bueno, iremos creando empezando con el esquema del sistema. Para eso damos aquí en esta flecha y ponemos nueva conexión. En la ventana que aparece colocamos el nombre de la conexión, que en este caso manejará el sistema. En nombre de usuario colocamos la cuenta System y su respectiva contraseña que ya configuramos en un inicio, en la parte 1 del video. Bueno, aquí tenemos la conexión para el host. Como nosotros ya configuramos antes, configuramos el puerto 1528. El nombre del host, como vemos, es ordenador. Entonces cambiamos aquí a ordenador. El SID, como ya lo dijimos en la parte 1 del video, se llamaba base de datos ejemplo. Probamos la conexión y nos saldrá que está en un estado correcto. Entonces la guardamos y nos conectamos a esto. Si por ejemplo nos sale un error y no sabemos el nombre del SID, abrimos una terminal de SQL Plus, entramos y colocamos la consulta select instance y colocamos la consulta select instance name from b $instance. Y aquí tenemos el nombre de nuestro SID, que también era el nombre de la instancia. Continuamos. Aquí podemos ver que está aquí un enchufe que significa que estamos conectados al esquema. Abrimos el esquema y nos vamos a la parte de otros usuarios. Aquí podemos ver todos los usuarios que están por defecto en nuestra instancia. Damos clic derecho y seleccionamos crear usuario. En la ventana de usuario introducimos el usuario a crear, para que en este caso será dbadministrador 5 con su respectiva contraseña.
El table space por defecto va a ser users. El table space temporal va a ser temp. Esta opción se realiza para que nuestra base de datos no se cree con las tablas que ya se tiene aquí los usuarios y que no se cree confusiones. En la pestaña de roles damos clic en otorgar todo y administrar todo. En la pestaña de privilegios del sistema, lo mismo, otorgar todo y administrar todo. En la pestaña cuotas asignamos a systems y a users. Ponemos en la pestaña SQL. Con esta podemos ver los cambios que hemos ejecutado y damos clic en aplicar y esperamos a que se ejecute el script. Cerramos esta ventana del sistema 5 para poder crear la base de datos con nuestro nuevo usuario. Entonces, creamos una nueva conexión. Aquí pondremos el nombre de nuestra base de datos. El usuario será el que creamos en sistema 5. Con su respectiva contraseña. Probamos la conexión. Nos sale un estado correcto. La guardamos y nos conectamos a ella. Como podemos ver, aquí ya tenemos creada nuestra base de datos. Se crea con las tablas en blanco, ya que si lo hubiéramos creado con el esquema que estaba aquí anteriormente, tendríamos estas tablas aquí y sería una confusión. Ahora, en nuestra base de datos ejemplo 2, si por ejemplo queremos, aquí podemos agregar nuevas tablas. O si no, en tal caso, si tenemos el script de una base de datos, simplemente la copiamos y ejecutamos en el workspace. Ahora, refrescamos y ya nos va a salir todas las tablas que tenemos dentro de nuestra base de datos. Aquí podemos ver un poco de lo que es el diccionario de datos, pero ahora lo vamos a proceder a crear. Ahora lo que vamos a ver es cómo crear o cómo visualizar el diccionario de datos de manera visual. Para esto, seleccionamos nuestra base de datos. Damos clic en la pestaña Ver, luego en Explorador. En la parte de aquí abajo a la izquierda, se nos creará un diseñador que será para más o menos el modelo entidad de relación. Desplegamos y nos vamos a modelos relacionales. Creamos nuevo modelo relacional. Entonces, ahora en este workspace del
Modelo relacional, arrastramos nuestras tablas. Y como vemos ya tenemos el diccionario de datos de manera visual. Por último tenemos lo que son las consultas útiles en Oracle. Por ejemplo, para ver el estado o versión de nuestra base de datos, tenemos que digitar el siguiente comando: select *from b instance. Y aquí nos aparecerá un nombre el nombre de la instancia, que se llama base de datos ejemplos. Esta es la versión de nuestro Oracle. También tenemos lo que es el nombre de nuestro host, que se llama ordenador. En el siguiente comando podremos observar los parámetros configurados de la base de datos. Con el siguiente comando podremos observar la versión de nuestro Oracle. Aquí vemos que con este comando podremos ver la ubicación y nombre del fichero spfile. Con el siguiente comando podremos ver la ubicación y número de ficheros del control. El siguiente de nombre es para saber el nombre de la base de datos. Con el siguiente comando sirve para la vista que muestra las conexiones actuales a Oracle. Con el siguiente comando podremos observar los propietarios de objetos y el número de objetos por propietario. Con el siguiente comando podremos ver los productos instalados y la versión de Oracle. Podemos ver roles y privilegios por roles. Con el siguiente comando podremos ver los usuarios de Oracle y todos sus datos: fecha de creación, estado, ID, nombre, table space, si es temporal o no. Con el siguiente comando podremos ver los table space.